Necessites un advocat i no saps on trobar-lo? Atlegem Abogados és un despatx situat a Esplugues de Llobregat, especialitzat en dret laboral, dret de família, dret de consum i assessorament fiscal i legal d'empreses. La satisfacció del client és la nostra raó de ser. Hola, benvinguts de nou al nostre programa setmanal Fora Dubtes. Avui tenim amb nosaltres en Javier, el nostre company del despatx que es tracta els temes penals. Hola Javier. Sergio, què tal? Molt bé. Avui ens parlaràs sobre el que són els judicis ràpids, algo que escoltem molt sovint tant a la televisió com a diaris. Llavors, com sempre, recordar als nostres espectadors que durant el programa d'avui fins la setmana que ve, en Javier respondrà totes aquelles preguntes que pugueu tenir en relació a aquest tema a través de Twitter, fent el hashtag ForaDubtes53, que és el número de programa que portem avui. I el Twitter? El Twitter, que ens segueixin també. També ens poden seguir al Twitter, que és @atlegemabogados. I bé, com he dit, el Javier, si surt qualsevol tipus de dubte, a través d'aquesta via podrà resoldre qualsevol comentari que no hagi quedat clar. Òbviament també tenim les vies tradicionals, com són el telèfon o el correu electrònic. O que se presenten persones en nuestro despacho. Correcte. Bé, doncs ja entrant una miqueta, totalment en matèria, què és això exactament d'un judici ràpid? Que sempre sentim a parlar d'algun conegut o algú que parla que ha sigut citat en un judici ràpid. Si ens pots explicar... Bueno, primero de todo, cuando estamos hablando de juicios rápidos, nos tenemos que centrar que estamos en la jurisdicción penal, ¿no? Estamos en la jurisdicción penal y bueno, pues a partir de aquí sí que es verdad que para que sea un juicio rápido se necesitan una serie de requisitos que ya los explicaremos más adelante. Y quería hablar un poquito también del tema de los juicios rápidos porque es lo que tú dices, ¿no? Nos han citado para un juicio rápido y realmente la gente se espera, hay un poquito de confusión porque se espera que cuando se llega allí se haga el juicio. Y no es así, no es así. O sea, realmente el juicio rápido pues tiene diversas fases, ¿no? La primera es, dijéramos, ante el juez de instrucción y luego ya ante el juez de lo penal, ¿no? Normalmente, entonces, pero la gente siempre tiene esto, no, tienes un juicio rápido, tienes un juicio rápido. Entonces, pues bueno, vamos a explicar un poquito el procedimiento para que despejar pues, cualquier tipo de dudas que pueda haber en este sentido, ¿no? Sí que es verdad que pues ya con el tema de juicio rápido ya se entiende pues que es un procedimiento pues que intenta ser más ágil, ¿no? Hay otros tipos de procedimientos, como pueden ser las previas, como pueden ser el procedimiento del tribunal de jurado, el procedimiento ordinario, que son mucho más largos, ¿no? Por ejemplo, el tema de las previas, tú lo sabes, ¿no? La instrucción mínima son 6 meses, se puede declarar la complejidad de la causa, no podemos ir a 18 meses, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, explicar un poquito todo esto. Per tant, diríem que és un recurs de la jurisdicció penal per intentar escurçar certs tipus de delictes o actuacions delictives. Exactamente. Perquè no s'allarguin el temps, com estem veient en molts casos. De hecho, los requisitos que estábamos hablando, primero de todo, uno de los requisitos es la penología, ¿no? O sea, no todos los delitos van a entrar dentro del ámbito del juicio rápido, porque el juicio rápido pues establece que solo se podrán llevar por este procedimiento los delitos que no vayan a imponer una pena privativa de libertad que sea superior a 5 años, ¿no? Entonces, si ya te piden 6 años, ya pues tendrá que ir por otro procedimiento, ¿no? El delito de juicio rápido solo es hasta los 5 años, o bien, si es, por ejemplo, una inhabilitación o es otro tipo de una retirada de carnet de más de 10 años o cualquier otro tipo de pena superior a 10 años, ya tampoco se podría llevar por delito rápido, tendría que ser por otro procedimiento, ¿vale? Y bueno, pues dijéramos que es el primero de los requisitos que se establece para que sea juicio rápido. ¿Qué más requisitos hay? Pues otro de los requisitos, por ejemplo, sería que se iniciara a través de atestado, ¿no? Por la policía judicial, pues se tiene que hacer un atestado, entonces este atestado pues será el que se comunicará al juzgado de guardia, etcétera, etcétera, y a partir de aquí se pondrá en funcionamiento toda la maquinaria judicial. También tiene que haber un detenido, tiene que haber una persona que esté entre rejas y que pueda ser puesta a disposición judicial
al día siguiente, en los próximos días, etcétera. Y si no se le ha detenido, pues que se le haya citado. También, pues bueno, todo esto son algunos de los requisitos que se tienen pues, en el tema de los juicios rápidos. Y además, es interesante comentar todos estos temas de juicio rápido porque realmente es uno de los juicios, uno de los procedimientos más comunes en la actualidad, ¿no? He estado mirando pues, unas estadísticas del año 2012, Consejo General del Poder Judicial, etcétera, etcétera, y decían que se habían llevado por juicio rápido, incluso, dijéramos, en juzgados de guardia, el 42% de los procedimientos que entran se han llevado por juicio rápido, y en los juzgados de violencia doméstica llegan incluso hasta el 60 y pico por ciento, 60 y pico largo, ¿no? de todos los procedimientos. Per tant, és un procediment que s'utilitza... Es un procedimiento que no lo podemos encontrar. De hecho, los que estamos en la jurisdicción penal nos lo encontramos cada 2 por 3. O sea, una alcoholemia va por juicio rápido, un delito de malos tratos va por juicio rápido. Hay muchos casos, ¿no? Entonces, pues bueno, he pensado que sería interesante comentarlo un poquito. Tinc entès que també un altre dels requisits que fa que un procediment esdevingui de judici ràpid és que es tracti d'un delicte de flagrant, és a dir, que s'hagi enganxat a la persona que ha comès el delicte i, bueno, doncs causant aquell delicte. Sí, a ver, tienen que ser delitos que, primero de todo, que tengan una instrucción sencilla, o que se prevea que la instrucción va a ser sencilla. Y segundo, pues que sean delitos flagrantes, ¿no? O sea, ¿cuándo es un delito flagrante? Pues cuando se ha cogido a la persona en el momento de que se ha ido a cometer el hecho. O bien, pues cuando se le ha cogido, dijéramos, o se le ha detenido inmediatamente después de realizarlo, ¿no? Ha habido una persecución policial, inmediatamente después pues se le ha cogido. O bien incluso, pues el típico supuesto de que un vecino pues llama y dice, oiga, que a mi vecino le están robando. Se persona allí, los Mossos d'Esquadra en este caso, y ¿qué es lo que se encuentra? Pues al caco ahí con el bolso con todos los objetos, ¿no? Pues si se le encuentra con objetos que son, o que se entiende que son robados, objetos o lo que sea, utensilios, etcétera, etcétera, pues también se puede incoar este procedimiento de juicio rápido. Molt bé. O sea, sobre todo es eso, es la inmediatez respecto a la comisión delictiva. I ens pots parlar quins tipus de delictes són els que es poden enjudiciar pels tràmits del judici ràpid, perquè no tots es poden... No, realmente la ley, ¿no? El procedimiento de juicio rápido está regulado en los artículos 795 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y en estos artículos pues establece un listado de cuáles son los delitos que se van a poder llevar por este procedimiento. No todos se pueden llevar, ¿no? Primero de todo porque, como hemos señalado antes, hay una barrera penológica, ¿no? Si son de más de 5 años de pena privativa de libertad no se pueden llevar por aquí. Y luego está la enumeración esta, ¿no? Que decimos, por ejemplo, ya hemos comentado antes que un delito de malos tratos se puede llevar por el tema de... Se puede, no hace falta que siempre se lleve por el juicio rápido. Una alcoholemia, un delito contra la seguridad vial de cualquier tipo, un delito contra la salud pública, se pueden llevar también, pues un delito de coacciones, un delito de lesiones, un delito de hurto, un delito de robo con fuerza en interior de vehículo. Todos estos tipos delictuales, ¿no? Están previstos en la ley que se pueden llevar por este procedimiento. Es poden, però no sempre serà un judici ràpid. No siempre, lo que hemos dicho, ¿no? Para que sea un juicio rápido, pues lo que se tienen que dar es una serie de circunstancias como las que ya hemos señalado, ¿no? Que se prevea que la instrucción va a ser sencilla, pues que haya una inmediatez, bueno, lo que hemos comentado un poquito ahora hace unos instantes. Molt bé, i en tot això, en tot aquest procediment, quin és el paper de la policia? Perquè has dit que s'inicia normalment amb un atestat policial. Exactamente. Llavors, bueno, quin paper té en tot això? Bueno, aquí la policía judicial realmente hace un trabajo muy intenso, primero de todo, porque lo intentan sacar prácticamente de un día para otro. No lo intentan, sino que lo consiguen sacar, ¿no? Y tienen que reunir una serie de requisitos, una serie de presupuestos que les da la ley, ¿no? Que son bastantes, ¿no? Uno de los presupuestos, por ejemplo, es en el caso de que haya habido algún tipo de lesión o que haya habido cualquier tipo de dijéramos, pues de daño a la víctima, ¿no? Pues una de las cosas que tienen que hacer es conseguir el informe de asistencia de urgencias, ¿no? Para ponerlo en el atestado. Otra cosa que tienen que hacer es redactar el atestado, evidentemente, ¿no? Tendrán que
pues bueno, si han detenido a la persona, pues se tendrá que poner en contacto con el colegio de abogados correspondiente para que le proporcione abogado de oficio si no designa uno particular, esta persona que está detenida. Tendrán que interrogar, por ejemplo, a los testigos, tomarles declaración en comisaría, a los testigos, a la víctima, citarlos para el día del juicio. O sea, realmente hay una serie de funciones, incluso pues también en determinados momentos pueden hacer pericias, etcétera, etcétera, ¿no? O pueden solicitar que las hagan las personas que tengan esta capacidad para hacerlas. O sea, que realmente son muchas, muy variadas las funciones que hace la Policia Judicial. Molt bé, llavors un cop arriba l'atestat, bueno, fan tot això que has explicat la policia, elaboren l'atestat i ho envien cap al jutjat de guàrdia corresponent. Llavors, què passa? Quin és llavors aquí els tràmits que ha de fer el jutjat de guàrdia perquè això doncs, tiri endavant y segueixi la tramitación normal? Vale, primero de todo, pues como hemos dicho, se remite el atestado al juzgado de guardia. El juzgado de guardia lo recibe y el juez pues hace una primera valoración, ¿no? Entonces esta primera valoración decidirá si va a continuar por el juicio por el trámite de juicio rápido o lo va a llevar por otro trámite, ¿no? En caso de que sea positivo y lo lleve por este trámite, ¿qué es lo que va a hacer? Cuando vamos a comisaría, o sea, cuando vamos al juzgado, que en el momento que hay un par de juicios rápidos, aquello es un caos, ¿no? Porque realmente también los funcionarios que están allí trabajando en el juzgado, pues se les encomiendan muchas funciones y tienen que hacer muchísimas cosas, ¿no? Pues bueno, estamos allí acostumbrados a verlo todo, todos los funcionarios de arriba para abajo. Y pues mira, una de las cosas que tienen que hacer es, por ejemplo, solicitar los antecedentes, ¿no? En el caso de que nosotros llevemos la defensa, pues los antecedentes de nuestro cliente, si ha tenido algún tipo de problema con la ley anterior, ¿no? Otra de las cosas que se hace también en este trámite delante del juzgado es, yo qué sé, pues solicitar el médico forense, ¿no? En el caso de que haya habido, ya hemos dicho que la Policía Judicial habrá juntado el atestado de urgencias, ¿no? Pero nosotros allí pues lo que tenemos que hacer es el médico forense, el juzgado, o sea, el médico que está adscrito al juzgado pues lo examinará y a partir de aquí pues sacará un informe que se unirá a las actuaciones, ¿no? ¿Qué es lo que se hará también? Pues interrogar tanto a la víctima como al detenido, como a los posibles testigos que haya, ¿no? Y bueno, pues aquí sí que es verdad que, sobre todo en los casos de violencia doméstica, pues cuando se van a declarar los testigos, no todos los testigos tienen esta obligación de declarar, ¿no? Hay en determinados supuestos, pues que, o sea, tú cuando vas como acusado, tienes el derecho a no mentir, a no declarar, perdón, a no mentir, a mentir, tú puedes mentir, o sea, puedes mentir, puedes no decir nada, tienes derecho a no declararte culpable, etcétera, etcétera, o sea, por lo tanto, tú puedes llegar allí y decir lo que quieras, ¿no? Pero el testigo tiene que decir la verdad, tiene obligación de decir la verdad. Entonces, ¿cuándo no tiene que declarar el testigo? Pues en ciertos supuestos que bueno, nos los dice el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. I quins són aquests requisits? Perquè això crec que a més d'un espectador potser li interessa saber que si el citen de testimoni en algun judici ràpid pot no declarar. Llavors, quin seria el supòsit en els que no? Son unos supuestos pensados primordialmente para, dijéramos, bueno, en este momento estamos teniendo un problema, pero el derecho entiende que lo fundamental es la paz familiar, ¿no? O sea, si yo declaro contra ti y somos pareja o lo que sea, pues aquí puede haber un problema, ¿no? Entonces se establece para favorecer esta paz familiar, pues una serie de personas a los que se les perdona el hecho de tener que declarar, que decir la verdad contra otra persona. ¿Cuáles son estas personas? Pues los ascendentes y los descendientes, ¿no? O sea, los padres y los hijos, ¿no? Los hermanos, siempre que sean consanguíneos, la mujer, siempre que sea mujer en ese momento, la pareja de hecho, o análoga situación, ¿no? De convivencia, siempre que en ese momento, o sea, si hemos roto ya la convivencia o lo hemos sido en el pasado, dijéramos que no nos cubriría este supuesto de hecho, ¿no? Tendríamos que declarar y decir la verdad. Pero sí que es verdad que en este tipo de casos pues tenemos la dispensa a no declarar. Y esto se lo tiene que decir por el juez de instrucción, se les tiene que decir al testigo que tiene la posibilidad de acogerse a este derecho. Molt bé, i quines més funcions té el
al jutjat de guàrdia en aquests casos, un cop ja han fet les declaracions. Llavors, ¿cómo continúa el procedimiento? Bueno, ya hemos explicado que en el juzgado de guardia realmente pues se hace mucho trabajo y se hace muy rápido todo, ¿no? Entonces, una de las cosas que hay que hacer aquí es, ya se han hecho todas las diligencias de investigación posibles, ¿no? Dijéramos, se ha hecho el médico forense, se han hecho las declaraciones, se han hecho peritajes, si hay alguna cosa pues que se ha tenido que peritar, ¿no? Pues se ha hecho el peritaje, etcétera, etcétera. Pues se convoca lo que se llama la vista del artículo 798, ¿no? Dijéramos que es una especie, un mero trámite, y lo que consiste básicamente es en que las partes, entendiéndose por partes el Ministerio Fiscal, si hay acusación particular, pues la acusación particular también es una parte, y el defensor, evidentemente, ¿no? Pues van a decir si ellos entienden que se han practicado ya todas las diligencias suficientes como para terminar el procedimiento, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí cada uno dirá la suya, ¿no? Y luego finalmente la jueza, teniendo en cuenta pues si se han cumplido todas las, todas las pruebas o la solicitud de prueba que puedan haber, o todas las diligencias que se puedan cumplimentar, pues dictará una resolución, ¿no? Puede dictar una resolución, por ejemplo, diciendo pues que ella no ve indicios de delito. Entonces, pues aquí se sobreseerá el procedimiento. Puede dictar una resolución diciendo que esto es delito, pero es un delito menos grave, por lo tanto tiene que ir como delito leve, ¿no? Entonces, pues también se le convocará un día y una hora ante ese juzgado, y bueno, pues se realizará un juicio por delito leve, como tú sabes, pues son como los juicios antiguos de falta, ¿no? Que había. Otra resolución que se puede tomar en ese momento, es decir, pues bueno, aquí lo que vamos a hacer es pasarlo a previas, porque no se han podido hacer, ¿no? Todas las diligencias de investigación que para el buen final, dijéramos, de este procedimiento se tendrían que haber hecho, ¿no? Pues por ejemplo, porque la pericial no está, o porque el médico forense pues va a tardar unos días, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, pues se pasa a previas. Y finalmente, pues lo que puede decir es decir, bueno, aquí se ha hecho ya todo, esto es un juicio rápido, y entonces aquí viene el porqué de que se llama juicio rápido realmente, ¿no? Porque tú sales de allí ya, a diferencia de todos los otros procedimientos, con ya una citación para el juzgado de lo penal de Barcelona, ¿no? En este caso, con un día y una hora para hacer ya tu juicio. En teoría te dicen que se citará dentro de los 15 días siguientes, ¿no? Pero bueno, esto, si bien es verdad que ha mejorado mucho, no pasa mal. No son los 15 días, ni mucho menos. O sea, estamos hablando pues de 2 meses, 3 meses, una cosa así, ¿no? Normalmente el arco en el que nos estamos moviendo, ¿no? Que antes era mucho más a largo plazo, ¿no? Pero bueno, en principio pues son estas las resoluciones que se pueden dictar, ¿no? por el juez de instrucción en este caso. I en cap cas podem sortir amb sentència del jutjat de guàrdia en un tema d'un judici ràpid? Sí, de hecho se sale con sentencia, lo que se llama una sentencia de conformidad muchas veces, ¿no? Què vol dir això? Bueno, la sentencia de conformidad es que el acusado ha manifestado pues que está de acuerdo con el tema planteado ahí, ¿no? O sea, realmente pues se le está acusando de un delito. Sí, admet la culpa, diguéssim. Sí, y la defensa pues dices, oye, mira, hay 5 personas que dicen que tú has hecho esto, que te han visto hacerlo, evidentemente aquí las posibilidades de defensa son pocas, no nos vamos a arriesgar a ir a un penal en Barcelona, porque realmente aquí esto es una conformidad, pero además es lo que se llama una conformidad privilegiada, ¿no? O sea, la conformidad, tú cuando vas al penal en Barcelona, tú solo puedes aspirar a que te den el mínimo señalado por la ley. Si, por ejemplo, la ley te dice que tú puedes estar sin carné o debes estar sin carné como mínimo 12 meses, pues tú, haciendo una negociación con el fiscal en Barcelona, lo máximo que vas a conseguir es el mínimo que pone la ley, ¿no? Pero si tú haces la conformidad privilegiada en instrucción, tú puedes conseguir un tercio de descuento sobre el mínimo de la ley. O sea, este es el único momento realmente en el que se puede poner menos pena que la que pone la ley. Por lo tanto, es una cuestión a valorar, ¿no? en este procedimiento. Clar, el benefici és important. Aquí lo que tienes que ver claramente es decir, nos sale a cuenta irnos al penal de Barcelona, que sabemos que si hay 5 testigos que nos han visto hacer esto, nos van a condenar, pues entonces aquí lo que hay que escuchar es al abogado que está allí, que te va a aconsejar,
Y si él lo ve que esto no se puede defender, lo que te va a aconsejar, y encima no es que te vaya a aconsejar, sino que es bueno hacerlo en este momento procesal, és sacar esta conformidad privilegiada. Precisament per aquesta rebaixa del terç que no aconseguiràs pas en el... Exactamente. Y encima lo que estamos hablando es sobre el mínimo. O sea, el fiscal ya, teniendo en cuenta que se está reconociendo los hechos, etcétera, etcétera, pues ya lo que te está es premiando y te está diciendo esto es lo mínimo. En cambio, si tú te vas a Barcelona, no te va a poner el mínimo. Ya en el escrito de acusación, en el escrito de defensa, que no hemos comentado antes cómo funciona, ¿no? Pero sí que es verdad pues que en este momento también sería el momento adecuado para presentar el escrito de acusación, ¿no? En el escrito de acusación en los juicios rápidos es muy curioso porque o bien se presenta por el fiscal en el mismo momento, de lo que hemos visto, de la lista esta del 798, etcétera, etcétera, se presenta por el fiscal en ese momento por escrito o incluso oralmente. A mí se me ha dado caso, no lo he visto muchas veces, pero sí que es verdad que alguna vez un fiscal de esto pues se ha puesto allí a dictar, ¿no? De decir, pues mira, yo voy a acusar por esto, ¿sabes? Es bastante curioso. Y si hay alguna acusación particular, lo que tiene es un plazo de 2 días para presentar el correspondiente escrito de acusación. En caso de que haya defensa, pues puede pedir aquí pues un plazo de 5 días para presentar pues, su escrito de defensa también. Molt bé, Javier, doncs se'ns està acabant el temps. No sé si vols afegir alguna cosa més. No, simplemente, pues bueno, esto, recalcar que aunque sea un juicio rápido, que muchas veces las citaciones para juicios rápidos, sobre todo la confusión es esta, de que, ostras, nos ha citado para juicio rápido, se va a celebrar el juicio rápido hoy. No se va a celebrar, señores, o sea, hay una instrucción, es una instrucción breve, pero luego nos vamos a ir al penal, que es donde se va a celebrar. Sí que es verdad que los plazos son mucho más cortos, pero bueno, simplemente pues señalar esta pequeña confusión que yo la he escuchado más de una vez. Molt bé, doncs gràcies, Javi. Encantado. Molt interessant el tema i a més de bastanta actualitat. Així que bé, t'esperem en pròxims programes de què ens parles. I a tots vostès, moltes gràcies també per la seva atenció. Recordar-los novament que poden fer qualsevol consulta que hagi sorgit arrel del programa d'avui a través del hashtag Fora Dubtes 53, que és el programa d'avui, o seguir-nos a través de les xarxes socials, a Twitter, @legemabogados, o fer les consultes que creguin pertinents a través del telèfon o el mail que ha anat apareixent durant el programa d'avui a la pantalla. Doncs moltes gràcies i fins la propera. Necessites un advocat i no saps on trobar-lo? Atlegem Abogados és un despatx situat a Esplugues de Llobregat, especialitzat en dret laboral, dret de família, dret de consum i assessorament fiscal i legal d'empreses. La satisfacció del client és la nostra raó de ser.